Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de TV, entretenimientos y humor. El vídeo de hoy veremos, si es un mito o realidad, juzguen ustedes mismos. El alma, definida como el principio interior fundamental por el que pensamos, sentimos y deseamos, es el elemento espiritual e inmortal que, según muchas religiones y corrientes filosóficas, forma al cuerpo humano y con él construye la esencia del hombre. Ha sido concebida desde el principio de los tiempos como una entidad etérea y volátil, parecida a una corriente de aire o una respiración. Para el filósofo griego Platón, alma y cuerpo son distintos órdenes de la realidad. El cuerpo, para él, sería una especie de prisión o tumba del alma. Aristóteles descarta esta apreciación y define al alma como la primera entelequia, realidad plena alcanzada, de un cuerpo físico organizado que posee potencialmente la vida, enfatizando la proximidad de la unión de alma y cuerpo. La gran mayoría de las religiones asegura que la conciencia o alma del ser humano trasciende a la vida en sí, perviviendo más allá de la muerte física del cuerpo. Por esto, fueron muchas las personas a lo largo de la historia que intentaron demostrar empíricamente la existencia del alma. De estos, el más recordado fue el físico estadounidense Duncan McDougall, quien a principios del siglo pasado postuló que el alma tenía que tener una masa o sustancia medible. Su argumento fue que si el alma forma parte de nuestro cuerpo debe estar presente en forma de alguna sustancia, y al igual que el resto de la materia esa sustancia debe tener peso. Obviamente, se desprende del cuerpo en el momento de la muerte, y por lo tanto la pérdida de peso debe ser medible. Para comprobar su teoría, el físico se trasladó a un hogar de ancianos, donde pudo experimentar sobre 6 personas moribundas, pesándolas antes de su muerte en una cama que en realidad era una balanza industrial, que por cierto él mismo fabricó. 4 de estos pacientes tenían tuberculosis, otro diabetes y el último sufría una enfermedad sin determinar. Las conclusiones de los experimentos de McDougall, que comenzaron en 1901, fueron publicados 6 años más tarde en la revista American Medicine y en el diario New York Times bajo el título El alma. Hipótesis relativa a la sustancia del alma junto a una evidencia experimental de la existencia de dicha sustancia. Este fue el comentario del propio Dr. McDougall sobre sus experimentos publicados en The New York Times el 10 de marzo de 1907. Tal y como lo dijo en su momento. 4 médicos bajo mi dirección hicieron la primera prueba a un paciente moribundo con tuberculosis. Este hombre era un tipo normal, del habitual tipo estadounidense y de contextura normal. Le colocamos unas horas precedentes a la muerte en una plataforma de la báscula, que había construido y que se equilibra con exactitud. 4 horas más tarde con 5 médicos que asistían a su muerte. El instante en que la vida le dejó, el platillo opuesto cayó con una rapidez sorprendente, como si algo hubiera salido repentinamente de su cuerpo. Inmediatamente hicimos todas las deducciones habituales para la pérdida física de peso, y se descubrió que todavía había una pérdida de 1 onza de peso, 21 gramos, inexplicable. He enviado otro paciente con la misma enfermedad, a punto de la muerte, para el mismo experimento. Era un hombre con el mismo temperamento y físico que el paciente anterior. Ocurrió el mismo resultado al morir. En el instante en el corazón dejó de latir hubo una disminución repentina y misteriosa en su peso. Como experimentadores, cada médico hizo su propia relación con estas pérdidas de peso y las cifras se compararon. Se mostró en los resultados una pérdida de peso inexplicable. Pero esto no fue tan notable en el tercer caso. El paciente era el de un hombre de contextura física grande pero con un temperamento débil pronunciado. Cuando murió su cuerpo yacía en la cama encima de la balanza y durante 1 minuto entero no hubo ningún cambio en el peso. Los médicos que esperaban en la sala se miraron las caras en silencio moviendo la cabeza en la convicción de que nuestra prueba había fracasado. Entonces, de repente pasó lo mismo que había ocurrido en los otros casos. Hubo una disminución repentina en peso, y se descubrió que era la misma que la de los experimentos precedentes. Creo que en este caso, el de un hombre lento de pensamiento y acción, el alma quedó suspendida en el cuerpo después de la muerte, durante el minuto que transcurrió antes de que llegara a la conciencia de su libertad. No hay otra manera de explicarlo, y esto quizás se espera que suceda en un hombre del temperamento del sujeto. Otros 3 casos fueron juzgados, entre ellos el de una mujer, y en cada una se estableció que un peso de 1/2 a 1 onza entera se apartó del cuerpo en el momento de la muerte.
En un estudio posterior McDougall también pesó a 15 perros moribundos en balanzas, descubriendo que su muerte no implicaba ninguna pérdida de peso. Por ello concluyó que los animales no tenían alma. El estudio causó de inmediato bastante revuelo y desde entonces se originó el mito de que el peso del alma correspondía de 21 gramos. Este debate ha estado presente hasta hoy en día, pues recientemente en 2005, el Dr. Francis Crick, Premio Nobel 1962, aseguró que los 21 gramos que había percibido McDougall en sus experimentos era una pérdida del proceso físico del cuerpo, exactamente del cerebro y no del alma. Según él, la actividad neuronal producía un campo eléctrico que hace que el cuerpo pese más. Entonces, al detenerse esta actividad neuronal, al morir, desaparece y por tanto el peso también. Este argumento, sin embargo, no explicó por qué los perros, que también tienen actividad neuronal, no perdieron peso al morir. Otros físicos también rebatieron a McDougall asegurando que para que una masa de 21 gramos se transforme en energía y salga del cuerpo, científicamente, debe producir un haz de luz. Lo curioso es que el mismo McDougall, quien en otro experimento intentó ver el alma mediante una máquina de rayos X, aseguró que había visto un halo de luz en 12 personas moribundas. Independiente de las discusiones científicas, el supuesto peso de 21 gramos del alma humana se ha transformado ya en un mito popular. Para los escépticos, el argumento es simple. Si no existe ninguna evidencia científica de la existencia del alma, ¿qué sentido tiene hablar de su peso? Saludos. Hasta luego amigos. No olviden suscribirse, compartir, y dale manito arriba.